¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca clarificando la realidad. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag TractorazoPro. TractorazoPro. Porque de eso se trata la medida de fuerza que anunció hoy, primero, Confederaciones Rurales Argentinas, y después se sumaron los integrantes de la mesa de enlace. Desde diciembre, a poco de asumir el gobierno Alberto Fernández, los dirigentes de Cambiemos y del PRO comenzaron a fogonear en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del interior un paro contra el gobierno. Frente a lo que el diario La Nación y algunas tapas del Clarín anticipaban y fogoneaban también que el gobierno de Alberto Fernández iba a hacer, y lo decían en forma mentirosa y falseando la realidad, una suba total de las retenciones. Contrario a lo que venían indicando y al fogoneo de los dirigentes del PRO, como el exministro Echevere, el diputado provincial Bugallo, que de troll fue a diputado, Torello y otros dirigentes del PRO y Cambiemos, el gobierno de Alberto Fernández apostó por el diálogo, los convocó al diálogo. Y la semana pasada se anunció, mejor dicho, un encuentro que esta semana se concretó con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y los integrantes de la mesa de enlace. El domingo, el presidente ante la Asamblea Legislativa anunció que solo a la soja, y solo a la soja, en un porcentaje de 30 a 33% para grandes productores, iba a haber aumento de retenciones. Mire qué dato, solo el 26%, reitero, escuche bien, que no te mientan con el relato de algunos medios y del PRO. Solo el 26% de los productores van a tener un aumento leve de retenciones. Como lo indicó esta semana el ministro Basterra, el 74% o va a tener, en muchos casos, devoluciones, compensaciones. No se aumenta ni al trigo, ni al maíz, ni a la carne. Se bajan las economías regionales al 5%. Se le baja el girasol, pero no les importa. ¿Sabe por qué? Primero, porque es un sector que responde a una ideología a la que estuvo 4 años en el gobierno. Segundo, porque son parte de la oposición salvaje que plantean desde Cambiemos y del PRO para erosionar el gobierno de Alberto Fernández. Y tercero, porque son un sector, y lo están demostrando con esta medida extemporánea, que no tiene ninguna relación con la realidad, que son un sector totalmente insolidario. Como el gobierno anterior, les importa un bledo que haya hambre en la Argentina, que haya desempleo. ¿Usted escuchó a algún dirigente de la mesa de enlace solidarizarse con el industricidio que hubo en la Argentina, con el quiebre de pymes, con los que pasan hambre, con los desempleados? No, porque no les importa. Ellos son una élite, no quieren que les toquen nada de lo mucho que ganan y de lo mucho que han ganado en estos años. Son un sector totalmente insolidario que responden con un objetivo político que es ser parte de la oposición salvaje al gobierno de Alberto Fernández. Mire, vamos a ver quiénes son los que fogonean este paro. Y que esto hay que decirlo, la mesa de enlace que se bajó los pantalones
frente al apuro de CRA y de las presiones extorsivas de algunos diputados de Cambiemos, porque ante el ministro esta semana dijeron que estaban conformes, que no iban a ir al paro y que hoy se dejaron apurar por un comunicado extorsivo de CRA y de diputados que responden al sector de Cambiemos. Mire, hace algunos días el ex ministro Echeverre, que nada dijo cuando él aumentó en septiembre las retenciones al campo. Mire lo que decía Echeverre, ex Sociedad Rural Argentina. Quieren seguir sacando de donde no hay más para sacar. Falta de lluvias, baja de precios, presión impositiva desmadrada y el cuento de sacar para devolver. Esto condena la economía diaria de miles de pueblos del interior. Transferencia de la producción al populismo. Populismo. Ayer Macri decía, más grave que el coronavirus es el populismo. Ellos siguen detestando a las grandes mayorías. Ellos se creen solo una élite con privilegios a los que no hay que tocarlos. Pero mire además, y esto es más grave a nivel institucional, el diputado provincial ex-troll Luciano Bugallo. Hoy, mire hoy, impresionante tractorazo en Córdoba en estos momentos en contra de las medidas antiproductivas de Alberto Fernández. Acá viene la amenaza de un diputado provincial que habrá que analizar en el marco de la Constitución la amenaza de este diputado. Esto recién empieza, muchachos. Bajen impuestos porque se pudre mal. ¿Quién es Bugallo? Le cuento. Políticamente estaba con Francisco de Narváez. Así surgió. Después se pasó al sector más reaccionario de Cambiemos, que es el de Elisa Carrió. Su familia tiene en la ciudad de Ascensión, en la provincia de Buenos Aires, cerca de 300 hectáreas. Producen soja, mayoritariamente. Pasado militar, padre militar, de extrema derecha, y hoy amenazando a un gobierno constitucional. No es la primera vez que Bugallo amenaza, fogonea esto, pero fíjese, porque acá está lo interesante. ¿Qué decían, por ejemplo, Bugallo, cuando en septiembre del 2018 Macri reimplantó, Mauricio, ¿quién? Mauricio Macri, el que fue presidente 4 años, que en septiembre del 2018 reimplantó las retenciones. ¿Qué decía Bugallo? Vamos al archivo. Septiembre del 2018, tema retenciones, no se tocan, empezaba mintiendo, además de fogonear hechos desestabilizadores, mentiroso. La decisión del gobierno es seguir fomentando la producción que genera divisas. En soja la reducción continúa como estaba previsto. Tranquilos, a seguir produciendo. Fin del comunicado. Ese mismo día, si podemos mostrar completo el tuit, Charlie, ese mismo día él pegaba, o después salía la información, en el diario Cronista salía justamente el aumento de las retenciones al campo que reimplantaba Mauricio Macri. Ahí está. Macri confirmó que vuelven las retenciones. Sabemos que es un impuesto malo, pero es una emergencia, dijo el presidente al momento de dar por hecho el regreso del impuesto. Bugallo mentía, además de diputado provincial mentiroso. Y claro, se tenía que tragar el sapo de que Macri y su gobierno tocaban y reimplantaban las retenciones.
Pero también, vuelvo, desde diciembre, ni bien empezó el gobierno de Alberto Fernández, comenzaron a hacer la oposición salvaje que hace ahora el radicalismo agorilado, los lilitos en Cambiemos. Lo vienen fogoneando. Miren, en diciembre, otro diputado, el Torello, cuando en Pergamino decía lo siguiente, escuche con atención. Torello, ¿por qué estamos acá? Estamos acá porque ya es insostenible la presión impositiva al sector agropecuario, nacional y provincial. Y en estos días hay que ponerle muchas pilas en la provincia. Y más adelante vamos a seguir con Nación. Hay que pedirle a Alberto Fernández, que prometió el cronograma de bajas retenciones, que lo haga pronto, porque si no, no va a haber inversión. Bueno, todo en un tono extorsivo, todo en tono amenazante, como el diputado Bugallo, tono amenazante. Pero ¿sabe qué? Como todos los días le digo, memoria activa. Vamos a ver qué decían los dirigentes de Cambiemos, los que hoy fogonean y empujan a la mesa de enlace, que reitero, fueron recibidos en varias oportunidades por el presidente, por el ministro, que esta semana estuvieron reunidos con el ministro, ante el cual no dijeron, y este dato que reitero, grábeselo, solo al 26% de los productores le aumentan levemente en la soja, es decir, defienden a los grandes intereses sojeros, defienden a los grandes intereses sojeros. Vamos a este informe, memoria activa. Ha de haber muchísimos lugares donde los productores han de estar, perdónenme la expresión, rajando la puteada, la mentirosa esa. Y encima tenemos que darle al gobierno y darle a todos ustedes y a todos los que pueden trabajar, entonces fuera el chiste. Nosotros perdemos mucho más y si no fuera por los agricultores, esta Argentina de mierda en la que vivimos no se va a levantar. Anda a producir a otro lado. Está produciendo a otro lado. ¿Sabes por qué te quedás? Porque el precio de la soja es bueno. Si las retenciones pasan del 30 al 33, vamos a tener una reedición de la guerra con el campo del 2008. ¿Te imaginás en alguna de esas protestas, en alguna de esas movilizaciones que se generarían? El lugar está siempre del lado de la producción, con los productores, y voy a seguir estando en eso. ¿Puede haber medidas de fuerza ahora con esta medida? No le quepa la menor duda. Va a ser imposible parar la fuerza de las bases. Yo veo una actitud de parte de las organizaciones del campo, de las organizaciones gremiales del campo, y veo otra cosa en esos autoconvocados, que evidentemente tienen una finalidad política, que evidentemente son opositores, y como opositores tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero lo que deberían tener es la honestidad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar. Estamos comunicados con Ricardo Bursaile, diputado de Juntos por el Cambio, es productor rural. Diputado de Juntos por el Cambio, es productor rural. Una cosa es solidaridad, que uno la practica a diario o como sea. Y la otra cosa es cuando se habla de confiscatoriedad. No le pongamos la palabra solidaridad a lo que viene. Y pese a esta especie de tregua que han firmado el gobierno con las entidades agropecuarias en la jornada de ayer, habrá productores autoconvocados que este fin de semana ya realizarán las primeras protestas. En este caso vos tenés a los autoconvocados, estoy haciendo comillas en el aire, que son los productores, por ejemplo, de Belville en Córdoba, que en realidad, más que autoconvocados, son dirigentes políticos cercanos a Lilita Carrió y a Luis Miguel Echeverría. Esto ya es una asamblea programada con anterioridad. La habíamos programado antes de la reunión de la mesa de enlace con el ministro Basterra, pero no cambia en nada nuestra posición en esa reunión. El ministro, a nuestro entender, es un 4 de copas. El ministro, a nuestro entender, es un 4 de copas. Lo dicen clarito, no cambia para nada, porque ya tenían la postura desde el mes de diciembre, desde que asumió, porque son parte de la oposición